hermanos, por la oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor. Es un privilegio entregar el mensaje del Señor y una responsabilidad. Nosotros como Unión Femenil tenemos como una misión especial misionera de entregar el mensaje del Señor y de orar por los misioneros y entregar el mensaje de salvación. Pero dentro de nuestras labores como Unión Femenil, hemos trabajado mucho tiempo como esas siervas de Dios que se preocupaban de la infancia, pero también de la ancianidad, de la iglesia en general. Porque Unión Femenil es iglesia. Hermanos, no nos dividamos, somos iglesia. Y dentro de nuestro trabajo como hijas de Dios, el Señor nos dio consejos a la iglesia. Y me llamó mucho la palabra del Señor que dice ahí en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Es un texto que me ha llamado mucho la atención, pasando las generaciones y como hijos de Dios, todos somos parte de una familia. Y la familia la creó Dios. Fue la primera institución que Dios hizo. Y en una familia la componen padres, la familia nuclear, padres, hijos, y la extendida alguna vez están con los abuelitos, ¿verdad? En sus casas. Pero el Señor nos ha entregado a nosotros como familia el honor de criar y dirigir a nuestros hijos. Y también de auxiliar al que lo necesite. Y esos preceptos se han ido entregando de generación en generación. Es más, el Señor nos dijo a la familia, al padre de familia, le dijo, enséñale la palabra de Dios a tus hijos todos los días. Pónelos en los dinteles de tu puerta, cuando vas de camino, cuando estás con ellos, enséñale los preceptos de Jehová, de nuestro Dios. Porque eso va a hacer que tus hijos se mantengan en la dirección que Dios tiene para sus vidas. ¿Qué responsabilidad más grande que nosotros como padres? Los que ya nuestros hijos han crecido, nosotros decimos gracias Señor porque ya nuestros hijos ya son responsables, les entregamos los valores, les entregamos tu palabra, pero ahora oramos por ellos. Oramos para que el Señor los guarde, los proteja. Y analizando la iglesia es la otra institución que para el Señor es una institución maravillosa, que Él ama y que entregó su vida por ella. Y nos reúne a las familias en torno a la iglesia. Y nos dice, ¿no es cierto?, que tenemos una responsabilidad con nuestra familia, pero también con este cosmos, como decía el hermano Marco en la mañana, que me dejó impresionada la palabra mundo, pero no lo había pensado como cosmos. Qué responsabilidad más grande que tenemos como iglesia de pregonar este mensaje. Y vamos a pasar al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 12. Ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia o con la familia? Pero todo tiene su porqué. Yo sé que ustedes saben quién escribió este libro. ¿Quién fue? Yo le pregunto. Salomón, ¿verdad? El rey Salomón, el hombre más sabio de la historia. Un hombre que lo tuvo todo. Lo que él quiso, lo tuvo. Y al final de sus estudios y análisis de su vida y de todo lo que él estudió, concluyó
y escribe este mensaje a las nuevas generaciones. Y hace un paralelo entre la vida de un joven y la vida de un anciano. Y hoy día, nosotros que hemos pasado estas etapas, no podemos reflexionar también. Y a los que están comenzando en esta juventud, también el Señor tiene un mensaje especial en esta mañana. El rey Salomón habla de la vida. Probablemente fue el único hombre que ha vivido y ha reflexionado y, ¿no es cierto?, acerca de la vida, acerca de las experiencias de la vida. Y dejó este consejo para que nosotros lo analicemos, para que lo miremos, para que lo aprendamos y también para que sigamos el consejo. Porque fíjense que él tuvo los recursos más grandes que un ser humano desee en la vida. Los recursos económicos, riquezas. Hizo muchos experimentos a lo largo de su vida y en todas las áreas de su vida y dejó escrito aquí en sus escritos los análisis que él hizo. Él trató de encontrar una solución y satisfacción a la vida, aparte de Dios, y dijo, no, tuve las riquezas, tuve todo lo que el hombre hubiese querido, pero nada satisface. Y usa la expresión clave para que encontramos muy repetido una y otra vez en este libro. Él dice, debajo del sol, entre comillas, debajo del sol. Y comienza ahí en Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate de tu Creador. Comienza a hacer este experimento y él empieza a buscar esa solución en diferentes cosas. Y dice, acuérdate de tu Creador. Pero ese acuérdate, hermanos, es decirte, en los días de tu juventud, en la mocedad de tu vida, acuérdate. No significa sencillamente pensar en Dios de vez en cuando. Hoy día domingo voy a pensar en mi Dios. No. El rey te está diciendo, relaciónate con Él. Camina con Él. Descubre al Señor. Aprende a conocer al Señor mientras tú eres joven. Dale el vigor de tu vida al Señor. Lo que nos quiere decir, vuélvete a Dios en esta temprana juventud. A los niños que están presentes aquí, les está diciendo, busca al Señor, porque Él quiere que tú lo conozcas. Salomón nos exhorta a buscar al Señor como una decisión desde nuestra temprana juventud. ¿Cuántos de aquí hemos conocido al Señor desde nuestra niñez? ¿Sí? ¿Cuántos lo recibimos muy tempranito en nuestra vida? ¿Cómo ha sido esa decisión? Hermosa, ¿verdad? Y no nos hemos arrepentido de haber recibido al Señor siendo niñitas. ¿Sí? Niños, ¿no? Qué bendición más grande. Salomón está aconsejado, vengan a Dios, vengan al Señor, conózcanlo, porque es una bendición muy grande. ¿Ah? Y nos exhorta, porque a través del relato quedan evidencia, ¿no es cierto? Quedan evidencia en la historia los motivos buenos de tomar esa decisión. Seguramente si tú analizas tu vida, para atrás te vas a recordar que tomaste una decisión maravillosa. Correcto. Y si analizas, Dios ha estado contigo. Amén. Te ha acompañado. Y todo esa decisión que tú tomaste ha sido positiva. Amén. Ha sido una decisión que ha marcado tu vida y te ha guardado. ¿Por qué dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Antes que vengan los días malos. ¿Qué quiere decir que vamos a vivir todos los días de nuestra vida malos? ¿Ah?
Salomón, fíjese que pinta aquí la edad, la tercera edad, en forma muy poética, pero también muy realista. Y nos deja muy sorprendidos en que nos va relatando cómo se va a poner nuestra vida. Antes que se oscurezca el sol. Antes que se oscurezca el sol. Pero antes decía, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Sí, pues hermano, vamos avanzando en la vida y nuestra vida empieza a desgastarse, el cuerpo físico se va desgastando. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Acaso los astros que están en el cielo se van a ir oscureciendo? ¿Ah? ¿O se van a apagar? No. Significa, lo que quiere enseñarnos este rey es que la vista no será tan buena como cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes. Yo, fíjense que ahora tengo que usar lentes. Fui al médico y me dijo que yo tenía presbicia, porque esta es la edad de los adultos. Sí. Antes leía la palabra de Dios sin la ayuda de estos lentes, pero ahora sin ellos no puedo leer la palabra de Dios. Y cada cierto tiempo tengo que ir al oculista porque estos lentes no me van a bastar. La vista se va gastando. Entonces, el rey Salomón nos dice, busca al Señor, acuérdate, busca al Señor porque eso es bueno. ¿Ah? Y el tiempo pasa y las malas experiencias se suceden una tras otra. Nuestra vida, vamos a sufrir cosas, hermanos, van a venir problemas, enfermedades, etc. Las circunstancias de la vida van a venir cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero ¿qué va a pasar con nuestra vida? El Señor está con nosotros. Para ayudarnos, para potenciarnos, para alimentarnos y guiarnos. Pero después, fíjense que pasan los tiempos, algunos días nos van a empezar a faltar las fuerzas. El cuerpo humano necesita un tiempo de recuperación. Por ejemplo, cuando íbamos con nuestros niños al zoológico, los niños nos hacían correr para allá y para acá. Yo me acuerdo cuando iba con la Javierita al zoológico, queríamos mirar un animalito y ella le hacía al otro y nos hacía correr con el papá y nosotros no teníamos la misma fuerza que cuando estaban los otros niños. Cuando nacieron los otros niños, nosotros éramos jóvenes y andábamos a la par con ellos. Pero cuando nació la Javierita, le tocó unos papás, como ella decía, son los peores, dijo. Son los padres peores porque no teníamos la misma fuerza que esos padres más jóvenes que le tocó a Ignacio y a Mauricio. Entonces, al otro día teníamos que reponer fuerzas. Así también en nuestra vida. A lo largo de nuestra vida vamos a tener que ir reponiendo las fuerzas. Porque es natural. Cada día vamos envejeciendo. Cuando dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas. ¿Qué significa los guardas? Cuando temblarán los guardas de la casa. Aquí hay una descripción del cuerpo físico en la humanidad, en lo humano. Nuestro cuerpo, hermano, se va desgastando. Esas piernas que antes eran firmes, esas piernas que eran nuestra firmeza, empiezan a flaquear. ¿Se da cuenta? Ayer mi hija me hizo correr en el mall y de vuelta. Y yo le decía, no puedo correr. Y que me empezó a doler la rodilla izquierda, le dije yo. Mamá, me dijo, ay, pero espérese, le decía yo. Y me acordaba de una hermana en la iglesia que estábamos en el templo cuando éramos jóvenes y se paraba y le hacía, me duelen los huesos, decía. Y nosotros nos reíamos mucho con esa hermana.
Y ahora estamos nosotros avanzando en la edad y nos damos cuenta que estas hermanas tenían la razón. Nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestras piernas se van perdiendo la firmeza. Y esas piernas tienen tendencia alguna vez a perder el equilibrio, porque la persona anciana no es tan ágil como lo éramos antes. ¿Qué cuadro está pintando Salomón ante nosotros? Un cuadro totalmente realista. Salomón sigue describiendo un cuerpo en estado de decaimiento general. Y después dice, y se incorporarán los hombres fuertes. Aquí se refiere, mis hermanos, a los hombres que ya no pueden permanecer, a los hombros que ya no pueden permanecer erguidos, ¿ya? Porque ya comenzamos a encorvarnos. Y cesarán las muelas porque han disminuido. Cuando cesan de trabajar, las que muelen porque habrán disminuido. Esa es otra mención. Solo empiezan a caer los dientecitos, algunos, las muelas. Aquí, ¿no es cierto?, alude a la pérdida de los dientes y las manitas. Y pasamos a depender más del dentista. ¿Se fija? Ay, tengo cita con el dentista, tengo que ir para que me ayuden. Y tenemos que hacer frente al desgaste natural para ir reponiendo las piezas que nos faltan. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Los ojitos, ¿verdad? O podríamos decir, y se quedarán a oscuras las que miran por las ventanas. Esos ojitos van oscureciéndose. Esta es la pérdida progresiva de la vista. Así que estas ventanas del cuerpo comienzan a oscurecerse. Las cosas ya no se ven tan brillantes como las veíamos antes. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Otra versión dice, cuando las puertas de afuera se cierren y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse. Es casi una descripción poética, la pérdida del sentido del oído. A las personas jóvenes, algunas veces, ni siquiera el despertador los despierta a las 6 de la mañana. Pero tampoco les molesta el ruido que hacen los niños, o no les molesta el ruido del bus o cualquier ruido. Pero a los adultos, hermanos, hasta el sonido de un ave la despierta. El sonido de, si ponemos la radio muy fuerte, también. Los ancianos son sensibles a cualquier pajarito cantando en el amanecer. Y eso les despierta muy de mañana. Y las puertas de afuera se cerrarán. Y las puertas de afuera se cerrarán. Y se levantará a la voz del ave. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Y todas las hijas del canto. ¿Qué es lo que es eso, hermanos? Dejen de oírse. Evidentemente, las personas mayores ya no van a poder cantar en la forma en que lo hacían cuando eran jóvenes. Incluso fíjense que los cantantes que tuvieron una voz maravillosa, su voz va perdiendo la calidad y la potencia de su voz. Y eso pasa. Ya no podemos alabar como alabábamos antes al Señor porque nuestra voz empieza a gastarse. Y así Salomón continúa hablando de la ancianidad. Y él llega a un punto que consideramos trágico, pues describe los efectos psicológicos en la ancianidad. El verso 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito.
Es decir, el anciano va a tener temor a las alturas. A los ancianos ya no les gustará viajar como lo hacían antes. Van a tener temor de todo. No van a querer ir a tu casa porque van a decir, me van a entrar a robar. No sé si les está pasando. A mí me está pasando con mi esposa, mi suegra. Le tiene miedo a todo. Y van a nuestra casa 5 minutos y ya tiene que volver porque le pueden robar en su casa. A ellos les preocupan las cosas más increíbles. Cosas que en su época, en épocas antiguas, no les molestaban. Eran insignificantes. Las cosas ya no se disfrutan como en el principio, en el pasado. Porque cuando los años pasan, las cosas cambian. Entonces se preocupan por detalles que antes no le daban ninguna importancia. Ellos se sienten inseguros. Experimentan temores ante cualquier situación que pueda venir. Cualquier cosa que represente peligro, ellos tienen miedo. Antes que florezca y florecerá el almendro. ¿Cómo es la flor del almendro, hermanos? Blanco. Es blanco. Florece el almendro. Cuando florece el almendro, hermanos, muestra las flores blancas. Y eso quiere decir que la persona, el anciano, verá que su cabecita va a empezar a ponerse con el pelo gris y luego blanco. Y la langosta, dice, y la langosta sea una carga. ¿Cómo puede una langosta, una simple langostita puede ser una carga para un anciano? Si es algo tan pequeñito. Es que cuando una pequeña langosta, lo está hablando así como algo tan pequeñito, es que cuando llega la ancianidad, hechos y detalles pequeños se vuelven una carga tremenda para el anciano. Ejemplo, cuando usted va a la casa de su familiar con sus niños pequeños, los ancianos los reciben contentos en su casa, pero no hay en la hora que se vayan luego. ¿Por qué? Ya están cansados. Y cuando se van, dice, ay, Señor, qué alivio, se fueron. ¿No es cierto? Los nietos los aman. Los abuelos aman a sus nietos, los quieren, los abrazan. Pero ya las fuerzas no son como antes. En el ratito que están ahí, los regalonean, pero le dicen a sus hijas, váyanse luego. ¿No es verdad? Sí. Las fuerzas fallan. La capacidad de resistencia ya no es la misma. Y la paciencia se agota. Entonces las pequeñas cosas son una carga. Luego también se va perdiendo el apetito. Cada día comemos menos. Antes, ¿se acuerdan los jóvenes? No podíamos prácticamente alimentarnos porque iban al respirador y arrasan con todo. Pero cuando uno va avanzando en edad, cada día va comiendo menos. Entonces, al acercarse nuestra vida, al declive de nuestra vida, el rey Salomón hizo este análisis. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Aquí hay un análisis físico de nuestra vida. La cadena de plata es la médula espinal de nuestra vida, de nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes? Sí. La cadena de plata es la médula espinal. El cuenco de oro es la cabeza. Aprende, niño. La cabeza que contiene nuestro cerebro. ¿Ya? Y el cerebro, hermano, mantiene el funcionamiento de todo nuestro ser. El cántaro que se quiebra junto a la fuente se refiere a los pulmones, nuestros pulmones. Y la polea o la rueda que se rompe sobre el pozo es el corazón. Es el corazón. Ese corazón ya no está bombeando sangre, tanta sangre en nuestra vida. Todo esto es una descripción, una imagen del deterioro en nuestras vidas.
que finalmente conduce a la muerte. Y al final él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Y pensemos en la iglesia, pensemos en nuestras vidas, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestras propias vidas. El Señor nos llama a tomar una decisión. Entre más joven busque al Señor, más seguro vamos a estar en las manos del Señor. Amén. Y siempre me ha llamado la atención nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando encargó a su madre anciana a ese discípulo amado, a Juan. Le dijo, madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Y él dice que desde ese mismo día la acogió en su casa, la cuidó, la protegió y la sustentó. ¿Se da cuenta? Nosotros como iglesia tenemos esa misión también, hermanos. Entregamos el mensaje del Señor, compartimos la palabra del Señor, pero es una responsabilidad frente al Señor sustentar al anciano. Sé que aquí en nuestra iglesia hay ancianos, pero están siendo cuidados por sus familias, ¿cierto? Los llamamos por teléfono, nos preocupamos que no les falte nada. Entonces, el Señor está en nuestras vidas. Es un ejemplo de cuidado, de amor. Y aquí vamos nosotros a ir concluyendo este análisis de la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Se da cuenta? Los apóstoles tuvieron claro el mensaje del Señor. El Señor dio ejemplo, dio lo mejor de su vida. Él dio su vida por nosotros. Entregó a su madre para que la cuidara. Preocúpense de mi madre, a Juan. A nosotros como Iglesia Bautista nos ha entregado estos hogares como administración. Pero también ha entregado a nuestras familias para que las administremos bien. Fíjense que yo hoy día le pedí a un hermano de la iglesia que me dibujara una casa. ¿La vieron ustedes? Sí. Esta es la casa que dibujó el hermano Cés. Esta es la casa de un adulto. Y esta es la casa de una jovencita. Miren los detalles. ¿Se ve o no? Sí. Ella le puso tejas, le puso como... hizo más detalles. El hermano Celso le hizo así como una raya, así, no sé, el techo. Pero eso es lo que él tiene, ¿no es cierto? Dibujó una casa. Le hizo teja, miren. Él se preocupó del cuidado, de la seguridad. ¿Se fija? ¿Qué le hubiese puesto usted a esta casa? Árboles, ¿qué más? Cortinas. Ya. La chapa de la puerta. Ya. Seguridad. Un televisor y un sillón. Bueno, ya. El sol. Miren, fíjense que yo cuando era pequeña construía mi casa, la dibujaba y yo le ponía una chimenea. Una chimenea así. Y en la chimenea siempre había Humito. humito. Pero hoy día parece que no se usa eso, hermano. Pero la buscan. Porque la contaminación, ¿no es cierto? Los niños no prenden la estufa en sus casas. Eso no. Pero miren la Francesca. Le hizo... ¿qué son esos, Francisca? Son como ladrillos. Ladrillo, ventana, puerta. Es fuerte. Ah, y dos pisos. La casa tiene 2 pisos. Una mansarda. Sí, una mansarda, etc. Sí. Es bien creativa la Francisca, ¿se dan cuenta? Nuestra casa espiritual es nuestra vida. Tu casa es tu vida. Así como esta casita. Y esa casita tú tienes que cuidarla. Tienes que llenarla
con el Señor, para que esa casita pueda llegar y transitar por esta tierra y llegar a la morada celestial que Dios tiene para ti. ¿Ya? Nuestras ancianitas en ese hogar están siendo cuidadas. Y gracias al Señor. Con nuestras ofrendas, con los aportes que llegan de diferentes lados. Pero también tenemos que preocuparnos de nuestra casa espiritual. Sí, Señor. De nuestra familia. De nuestra casa espiritual. Y esa casa espiritual va a ser bien cuidada cuando tú invites a Jesús a entrar en tu corazón. Aquí todos hemos recibido al Señor. Sí, Señor. Pero si hay alguno que no lo ha hecho, es tiempo de buscar al Señor. ¿Ya? Porque esta casa espiritual se va, dice la Biblia, que esta casa espiritual se va renovando de día El día. en día. Pero el de afuera, ¿qué va pasando? Se desgasta día a día. ¿Por qué? Porque un día vamos a ir a esa morada eterna. Y que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Amén. Y ese día vamos a alabar a nuestro Dios y le vamos a honrar y le vamos a darle las Sí, gracias Señor. por el tiempo que el Señor nos prestó en esta tierra. Amén. Que el Señor nos ayude a ser buenos administradores de nuestra vida, de nuestra familia, pero también que la iglesia cumpla su ministerio que el Señor nos ha entregado, que es entregar su evangelio y preocuparnos también por los necesitados. Que el Señor